Seguro han visto diversos videos mostrando estos flujos de trabajo, diciendo que es el mejor sistema RAG que existe, y que con esto ya estás listo para empezar a vender tus servicios. Yo entiendo el hype, especialmente si recién te entras en esto, pero no me parece adecuado desinformar a la gente de esta manera. Llevo desde el año pasado aprendiendo y construyendo estos agentes, y solo quiero aportar mi grano de arena. Así que empecemos. ¿Por qué es importante un RAG? ¿Por qué es importante saber qué es un RAG? Vamos por partes. Primero, siempre recuerdo, la calidad de la gente será tan buena como la calidad de los datos que le ingresemos y las instrucciones que le demos. Para empezar, primero conozcamos y entendamos las limitaciones de los modelos de lenguaje de gran escala o LLMs. ¿Pero qué es un LLM? Un LLM es un modelo de inteligencia artificial basado en redes neuronales, entrenado con grandes volúmenes de datos textuales, como libros, artículos y páginas web, para entender y generar lenguaje natural, permitiéndole responder preguntas, traducir textos, escribir historias o mantener conversaciones sin necesidad de entrenamiento extra para cada una de estas tareas. Pero justamente ahí está el detalle. Dentro de la definición podemos encontrar su propia limitación. Su gran potencia proviene de la cantidad de datos con los que fueron entrenados, pero justamente esa dependencia de los datos es su mayor limitación. Los LLMs solo saben lo que les enseñaron y responden en base a esa información. Si algo sucedió posterior a la última fecha de su entrenamiento, no tienen ni idea, porque no cuentan con esa información. Por ejemplo, GPT-3 de OpenAI fue entrenado con datos hasta abril de 2021. Si le preguntas sobre algo que sucedió entre 2022 y 2025, no lo sabrá porque no fue entrenado con esa información. Pero los LLMs no se quedan mudos. Están entrenados para generar respuestas usando patrones sobre la información que aprendieron en su entrenamiento. Por ejemplo, imagina que le preguntas al mismo GPT-3, ¿qué pasa si un volcán erupciona? Te responderá algo razonable como, habría cenizas, evacuaciones y lava, porque tiene información sobre volcanes. Ahora, si le preguntas, ¿qué pasó con X volcán en 2024? No lo sabrá, porque no tiene datos de ese año. Aún así, respondería igual, solo que tratando de inferir la respuesta basándose en patrones generales de erupciones volcánicas. Por ejemplo, podría decirte, en 2024 hubo una erupción del volcán X, salió lava y evacuaron la ciudad. Esta información es inventada, y a eso nos referimos cuando mencionamos las conocidas alucinaciones. Respuestas que parecen razonables, pero que son falsas. Este fenómeno ocurre porque los LLM siempre intentan generar una respuesta, incluso si no tienen información suficiente, ya que no están programados para decir no sé, a menos que los configures para eso. Aquí es donde entra RAG, o generación aumentada por recuperación. Al trabajar con empresas, los LLMs no tienen acceso a datos privados, como la información interna de una compañía. Usamos RAG para poder darle a conocer al modelo esa información, para que la gente pueda trabajar con ella. Esto también resalta la importancia de la privacidad de los datos de la empresa. Es necesario saber implementar soluciones en local o en servidores privados, aunque esto variará según las necesidades o acuerdos con el cliente. Ahora pasemos a, ¿qué es un RAG? Retrieval Augmented Generation, o generación aumentada por recuperación. Es una técnica que mejora las capacidades de los modelos de lenguaje de gran escala, o LLMs, al combinarlos con un sistema que busca y recupera información específica en tiempo real, como los datos almacenados en una base de datos de una empresa, permitiéndole acceder a información actualizada que no esté en el modelo. Esto soluciona principalmente dos problemas. Primero, la limitación de los LLMs a lo aprendido en su entrenamiento, y segundo, la limitación del context window, que es la cantidad límite de tokens o información que un LLM puede procesar a la vez. Modelos como Gemini quieren un context window de 1 millón de tokens, pero darle todo directamente al modelo para procesarlo es caro, lento y no siempre es práctico o suficiente para manejar datos masivos, ya que si tu consulta necesita más context window del que tiene el LLM, se pierden detalles o no se procesa todo. Otro problema que soluciona el RAG es el Lost in the Middle Effect. Estudios recientes muestran que los LLMs prestan más atención a la información al inicio y al final, mientras que los datos en el medio suelen perderse o tener menos peso en la respuesta cuando la información es muy larga. Esto significa que no todo se procesa igual de bien, y los detalles en el medio pueden ignorarse. Por eso usamos notas al final en el formato Markdown para los prompts en los agentes. RAG soluciona esto al solo recuperar lo relevante, ahorrando recursos y manteniendo la precisión para que luego la gente pueda generar respuestas más exactas. Pero ¿cómo funciona el RAG? Para entender este proceso vamos a verlo paso a paso. Primero, es esencial determinar qué información subiremos a nuestra base de datos, como documentos, manuales, reportes, tablas o PDFs de una empresa. El tipo de información influye en qué tipo de base de datos será más adecuado usar, como Pinecone, Supabase o Qdrant, pero esto lo detallaré en otro video. Recuerda, esto lo hacemos porque el LLM no cuenta con estos datos, ya que solo conoce la información que le enseñaron en su entrenamiento original. Supongamos que tenemos un libro de 100 páginas, un documento largo. No lo subimos entero porque sería difícil de procesar. En vez de eso, lo dividimos en trozos pequeños, o chunks en inglés. A este proceso se le llama chunking o fragmentación. Por ejemplo, un chunk podría ser un capítulo o un párrafo. De esta forma, si necesitas algo específico, solo utilizamos el trozo relevante en vez de tener que revisar todo el libro.
Esto ahorra recursos como los tokens, porque si traemos todo el documento cada vez que lo necesitamos, representará un mayor uso de tokens y a mayor uso de tokens, mayor gasto y la idea es ayudar a las empresas a ahorrar tiempo y reducir costos. Luego, estos chunks pasan por el proceso de incrustación o embedding, a través de un modelo de IA que convierte chunks en embeddings, que son vectores numéricos que representan el significado de la información en el chunk. Por ejemplo, un chunk podría transformarse en un vector y ser representado como 0.17, menos 0.29, 0.16, etc. Ese proceso es fundamental para realizar búsquedas semánticas o por significado, porque las máquinas solo procesan información en números, no palabras. Para no confundirnos, porque esto me pasaba al inicio, en inglés, como en español, embedding se usan tanto para referirse a la acción como al resultado. En español, la acción sería el proceso de incrustación y el resultado sería una incrustación. Les recomiendo que se familiaricen con los términos en inglés. Una vez convertidos, los vectores se guardan en la base de datos ubicándose por su similitud y dimensiones. Y hasta aquí es el proceso de vectorización. Luego viene el uso de los datos, la búsqueda y generación. Cuando realizas una pregunta o una query como ¿qué le pasó a Apolo en el capítulo 4? A través del RAG, tu consulta se convierte en un vector con el mismo proceso de embedding. Busca los vectores más similares en la base de datos y usa esa información para generar una respuesta clara como Apolo se peleó con su padre Zeus en el capítulo 4. De esta forma entendemos cómo RAG recupera información y con esta información genera respuestas precisas. Pero el RAG no es perfecto. Surgió en parte porque inicialmente los modelos tempranos como GPT-3 tenían context windows muy cortos. Hoy con avances como el millón de toques de context window de Gemini, hay casos donde podrías darle el documento directamente al modelo, reduciendo la necesidad del uso de RAG. Sin embargo, RAG sigue siendo clave actualmente por su eficiencia, para mantener precisión al enfocarse solo en lo relevante, para traer datos específicos o privados que el LLM no tiene y por ahorrar costos, porque procesar un millón de tokens es caro y lento frente a recuperar solo lo necesario. El problema con estos sistemas básicos de RAG que muestran es que funcionan bien en entornos de prueba o para conversar con tus pocos documentos, pero la mayoría no están realmente diseñados adecuadamente o específicamente para aplicaciones reales, donde se necesita precisión total, porque los negocios no pueden darse el lujo de equivocarse, ya que un error puede costarles caro. Una limitación del RAG tradicional es que al traer solo chunks pierdes contexto más amplio, porque solo recupera fragmentos aislados, no el documento completo. Es como leer un párrafo sin leer el capítulo entero. Si el chunk que se extrajo no incluye información previa o posterior que también es relevante, la respuesta queda incompleta y pierde cohesión. Por ejemplo, si hay dos chunks relevantes, uno con bastante información relevante que es muy parecida a tu query, y otro chunk con otra parte de la información relevante pero es menos similar, al tener menor grado de similitud con tu pregunta, RAG podría elegir solo el primer chunk y perder detalles importantes. Por eso existen técnicas como chunk overlap, que consiste en traslapar un poco de cada chunk en el otro para ayudar a mantener y evitar perder tanto contexto. Otro problema es la dependencia sobre la query. Por ejemplo, si tu intención es preguntar por la pelea entre Zeus y Apolo, y preguntas ¿qué hizo Apolo con su padre? Si no está bien formulada o es ambigua, el sistema puede recuperar chunks incorrectos y no darte la respuesta que deseabas. Aquí también influye mucho el chat model o el LLM que usemos para nuestra gente, ya que el LLM interpretará la query de alguna forma, y dependiendo del modelo se puede interpretar con mejor o peor precisión. Para superar estas limitaciones surge el Agentic RAG, un avance que es el RAG más autónomo al dotarlo de herramientas para razonar y explorar la base de conocimiento de diversas formas, en lugar de depender solo de una query directa a la base de datos vectorial. A diferencia del RAG tradicional, donde la query se usa directamente para recuperar chunks, aquí la gente no solo usa tu pregunta, sino que genera sus propias queries para afinar la búsqueda, dependiendo menos de cómo la formules tú. Es como si pensara y razonar un poco más por sí mismo sobre cómo debe realizar la búsqueda. Por ejemplo, podrías darle una tool para listar todos los documentos disponibles y así poder identificar el documento correcto si es que RAG falla o comete algún error. También podrías darle una tool para recuperar el contenido completo de un documento específico, en caso de que el RAG traiga información errónea o necesitas el contexto completo. Además, podrías incluir una tool para analizar tablas completas, como las de un archivo Excel, tratándolas como datos estructurados y no como vectores. El Agentic RAG resuelve problemas que el RAG tradicional no puede. Por ejemplo, si tienes una tabla de ventas anuales y preguntas por el pico de ventas o el mes con mayor número de ventas, la red tradicional puede fallar porque solo ve chunks y no la tabla completa. Si está limitado a extraer 4 chunks y la columna ocupa 6 chunks, no podría ver toda la columna. Recordemos que el RAG busca similitudes semánticas y no hace cálculos. Al dividir la tabla en chunks, el agente no ve la tabla como datos estructurados, sino como texto fragmentado en chunks, y no puede calcular sumatorias o máximos. En cambio, el Agentic RAG, con una tool para acceder a las tablas directamente como datos estructurados, puede analizar toda la tabla y responder adecuadamente. Si le damos la tool para acceder a la lista de documentos y otra para acceder al contenido completo de esos documentos, para una consulta donde la información completa está dispersa en distintos documentos,
El Agentic RAG sería capaz de explorar tanto los chunks como de identificar los documentos relevantes de la lista, extrayendo su contenido completo para conectar ideas entre diferentes chunks, documentos o secciones, algo que el RAG tradicional no logra bien porque únicamente busca chunks por similitud con la query y no razona para conectar ideas o conceptos. Asimismo, mientras el RAG tradicional está diseñado para buscar texto relevante y no puede alternar entre diferentes tipos de análisis, como analizar directamente tablas, como datos estructurados primero y luego buscar texto mediante embeddings, el Agentic RAG puede cambiar dinámicamente entre buscar texto o analizar datos en tablas, gracias a la tool que le permite acceder directamente a las tablas como datos estructurados y no como vectores, dándole así mucha más flexibilidad. Este sistema es más efectivo, pero este enfoque también presenta sus desafíos. El razonamiento adicional puede aumentar la latencia, haciendo que las respuestas tarden más tiempo. Además, a día de hoy, la fiabilidad es un tema importante a tener en cuenta, ya que los LLMs pueden generar respuestas inexactas o alucinaciones. Por eso es importante saber diseñar mecanismos para mitigar, detectar y corregir estos errores, especialmente en casos donde un error puede tener un gran impacto. Por último, es importante saber que esta propuesta consume el mayor uso de tokens, lo que la hace relativamente más cara. Recuerda que mientras el RAG tradicional depende del modelo de IA para interpretar y generar respuestas a partir de los chunks recuperados, el Agentic RAG depende aún más del LLM o chat model que configures, porque si las queries que genera el agente no son precisas, puede traer chunks equivocados. Así que, aunque RAG sigue evolucionando y los context windows crecen, ningún sistema es perfecto todavía. No tengo nada en contra de que se muestren plantillas básicas para las personas que recién comienzan, pero tampoco me parece adecuado decir que con subir los documentos ya está y que eso lo resuelve todo. Para pocos documentos o entornos de prueba puede funcionar, pero en aplicaciones reales, con mucha documentación y donde se hacen múltiples consultas, es muy importante hacer pruebas. Ir detallando la metadata, ajustando el chunk size, el chunk overlap y el modelo de embedding, según sea el caso. Tampoco estoy diciendo que estas técnicas no sirvan, siguen siendo fundamentales para los agentes de guía, pero hay que tener muy en cuenta el caso de uso. No es tan sencillo como solo subir y dejar los documentos ahí. La clave es en almacenarlos correctamente y recuperar la información de manera efectiva. Por eso es importante conocer las limitaciones de estas técnicas y siempre estar a la vanguardia de las nuevas soluciones que van surgiendo para poder seguir implementando soluciones de manera adecuada. En la descripción te estaré dejando los enlaces a dos artículos para que puedan profundizar más sobre el tema si así lo desean. Para terminar, me gustaría que recuerden a la gente como un trabajador. No olviden que el concepto de inteligencia artificial busca replicar la inteligencia del ser humano. Así que un agente es como una persona que tiene conocimiento sobre su vida y su profesión hasta que se graduó. En el trabajo, una persona para conocer nueva información o actualizarse sobre alguna información de la empresa requiere una capacitación. Para los agentes, el sistema RAG sería ese proceso de capacitación a través del cual obtienen información específica que no conocían antes. Y es importante que esa capacitación sea precisa, clara y bien estructurada porque si no el trabajador puede entender mal alguna información y desempeñarse mal en alguna tarea. Espero que esto te haya servido. Si eres dueño de empresa y quieres aplicar inteligencia artificial en tus procesos, no dudes en contactarnos para generar una cita y conversar la mejor forma de poder ayudarte. Estaré dejando la información abajo en la descripción. Y si eres una persona apasionada o interesada por la IA, suscríbete para no perderte los próximos videos que estaré trayendo sobre estos temas y actualizaciones sobre mi experiencia formando una agencia de automatizaciones con IA. Déjame saber tu opinión en los comentarios y deja tu like para ayudar a crecer esta comunidad. Te agradezco por haber llegado hasta aquí, así que sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.